La población del mundo. La pregunta del millón es, ¿no será que hay demasiada gente en este planeta? La pregunta es, ¿habrá alimentos para tanta gente en los próximos 10, 20, 50 años? Hemos invitado y le agradecemos la presencia a don Jaime Nadal Roig, que es representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, representante en nuestro país. Don Jaime, buenas noches, gracias por llegar a Fides Televisión, usted muy gentil. Muy buenas noches. Vamos para 7.000 millones de gentes en el mundo, ¿sí? Efectivamente, el día 31 de octubre se espera que nazca la persona 7.000 millones en el mundo. Mucha gente. Mucha gente, y si tenemos presente que los 6.000 millones fue hace muy poquito y los 5.000 millones fue en el año 87. ¡Tan rápido! La velocidad a la que se está reproduciendo, creciendo la población, se está acelerando. Y un dato que creo que va a ser muy ilustrativo es que el 60% de la población mundial tiene menos de 25 años. 60%. Y el 90% de esta población vive en países en desarrollo. Es decir, el potencial que hay, por una parte positivo, ¿no? Porque con inversiones adecuadas en salud, en educación, en empleo, esto representa un enorme potencial para el mundo en desarrollo. El problema no es tanto el crecimiento como las pautas de producción, las pautas de consumo y sobre todo la desigualdad que ha ido creciendo en el mundo, ¿no? Hace 200 años el mundo estaba en una situación muy similar en términos de pobreza, de enfermedad. La diferencia entre un país europeo y un país africano apenas era muy grande, ¿no? Esta diferencia se ha ido incrementando a lo largo de la historia, los últimos 200 años, y hoy en día tenemos el mayor grado de desigualdad y de inequidad de la historia. Don Jaime, lo que toca a usted es tan importante como escandaloso. Quiere decir que cada día hay más separación entre los ricos y los pobres a nivel de poder adquisitivo. Efectivamente, ¿Por qué? Bueno, hay un problema básicamente de distribución de los ingresos, ¿no? Mire, yo le voy a poner otro ejemplo. En el caso de China, por ejemplo, ¿no? China es un país emergente con una población que es prácticamente una cuarta parte de la población mundial. China tiene provincias como Shanghái que tienen el nivel de desarrollo de Italia. Tiene provincias como Siyu que tienen el nivel de desarrollo de Pakistán. Luego tiene las zonas rurales de Siyu que tienen el nivel de desarrollo de Ghana. Dentro de un mismo país uno puede encontrar niveles de desarrollo que son prácticamente africanos, si se me permite la expresión, y niveles de desarrollo que son europeos. Lo mismo se podría decir de países como Bolivia. Yo estoy absolutamente convencido de que una ciudad como La Paz posiblemente tenga un nivel de desarrollo muy elevado en comparación con zonas rurales del país. Esa inequidad, esa desigualdad es lo que realmente es sangrante y es lo que de alguna manera se quiso enfatizar durante la celebración del Día Mundial de Población de Desarrollo. No, Jaime, las europeas sobre todo, estadounidenses son un poco distintas las mujeres, se han hecho un poco huelga de brazos caídos y no quieren ser mamás. El crecimiento de esos países en Europa, la Europa occidental, sobre todo la Europa occidental, está muy bajo. Quiere decir que los ricos van a ser cada vez más viejos y los pobres cada vez más jóvenes. Podría decirse así. Hay países europeos que tienen una fecundidad bastante elevada. Los países nórdicos europeos han recuperado muchísimo la fecundidad. ¿A cuánto están? Están teniendo aproximadamente 3 hijos por mujer. El problema es más bien el sur de Europa. A ver, o sea, que las escandinavas son más activas como mamá que las italianas o las españolas. Absolutamente, sí. ¿Cómo se entiende? Bueno, hay quien lo atribuye a las políticas conciliatorias que se han puesto en práctica en el norte de Europa. En el norte de Europa, de alguna manera, la mujer puede acceder al mercado laboral, puede tener una fecundidad deseada, al nivel que ella desee, sin que eso, de alguna manera, conflictúe con lo que es su vida laboral. El Estado pone guarderías, pone mecanismos que les permiten tener varios meses de baja de maternidad, bastante largas, con una buena paga, etcétera. Es decir, las políticas conciliatorias que hay en el norte de Europa no se conocen en el sur de Europa. Entonces, en el norte de Europa es relativamente más sencillo, ¿no?, tener una fecundidad deseada. En España, por ejemplo, se están teniendo menos hijos de los que se querrían tener. En los temas de fecundidad hay mujeres que están teniendo muchos más de los que querrían tener. En Bolivia hay ejemplos claros de eso.
lo cual también conlleva riesgos importantes para la salud de la mujer, y en ciertos segmentos se están teniendo también menos hijos de los que quisieran tener. Una pregunta que tiene que ver con lo sociológico, pero tiene que ver con lo religioso. Esa situación de control de natalidad, de las corrientes que hay de liberación y libertad, no están coadyuvando a esa situación que, si no se corrige en 3, 4, 5 décadas, puede ser muy grave, que los países más ricos estén llenos de gente anciana y los países más pobres estén sobreabundantes de gente joven? Bueno, nosotros no hablamos de temas de control de natalidad. Yo quiero ser muy franco y muy claro en esto. Desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, esto es una cosa que quedó pues muy atrás, ¿no? Pero la década de los 70s y 80s en América Latina, Banco Mundial, señor Robert McNamara, famoso, hicieron una estrategia hemisférica de control de natalidad que fracasó. Por ejemplo, Brasil, que es la potencia hemisférica o latinoamericana más neta, pues nunca aceptó esa política de control de natalidad, porque dijeron los brasileños, y ahora lo mantienen y están cosechando frutos, que la población es un recurso, no una rémora. No, la población es siempre un recurso, no es nunca una rémora. En eso yo creo que estamos todos absolutamente claros. La cuestión es en qué condiciones, en qué circunstancias tiene lugar la fecundidad o el crecimiento de la población. En el caso, por ejemplo, de lo que promueve Naciones Unidas promueve un concepto de derechos humanos que básicamente lo que dice es que toda mujer, toda pareja debería tener el derecho de decidir libremente el espaciamiento y el número de los hijos. Y las garantías, porque no solo es el derecho. Por supuesto, y las garantías, claro que sí. Porque sin garantías no hay derecho. Libre de cualquier coacción, libre de cualquier coacción. Y eso es un tema absolutamente fundamental. Por eso es que nosotros no creemos en el control de la natalidad. Nosotros lo que creemos es en los derechos humanos y es en que las mujeres y las parejas puedan ejercer esos derechos humanos. Don Jaime, el tema que también es preocupante es que no solo nacen menos personas, y las proyecciones de ustedes van en esa teoría, una tendencia geométricamente decreciente. ¿Qué pasa con el aumento de los años de vida? Que es un problema. La geriatría hace 50 años era algo muy selectivo. Hoy prácticamente se va a convertir, estimámonos acá en La Paz, en Fides, que en 20 o 30 años se va a convertir en la primera actividad clínica de muchos países, no sé si todavía del planeta. Por ejemplo, los chinos, con esa política de control de natalidad, a partir del año próximo va a tener un índice de jubilaciones, se jubilan a los 59 años, que les va a dañar y van a tener que importar, por así hablar, vietnamitas, tailandeses, camboyanos. ¿A dónde vamos? Bueno, el tema del envejecimiento de la población es un tema muy interesante, ¿no? Y yo creo que es un fenómeno que es único en la historia de la humanidad. Primera vez. Es la primera vez. Representa un gran triunfo de la salud pública y del bienestar. La gente vive más años, la gente vive con mejores condiciones de vida, la esperanza de vida se ha alargado. La esperanza de vida no es la longevidad, no es lo mismo. La esperanza de vida es el promedio de años vivido por una generación. Si uno reduce mucho la mortalidad infantil, inmediatamente aumenta la esperanza de vida enormemente. Por los dos cabos. Exactamente. Entonces, realmente es un gran triunfo de la salud pública y del desarrollo, ¿no? Ahora, obviamente, la longevidad plantea una serie de cuestiones importantes a resolver. Pero yo creo que, de nuevo, hay que verlo de una manera positiva. El problema sería si la gente no estuviera envejeciendo como está envejeciendo. Algún problema habría ahí en la sociedad. Bueno, hablar de la población y hablar de la gente es espectacular, y tener a un experto del nivel del licenciado Jaime Nadal Roche es un privilegio que ustedes han compartido con mi persona, porque a mí el tema poblacional es uno de los muchos que como periodista no solo me interesa, sino me apasiona. Don Jaime, su despedida, buenas noches, y es un privilegio escuchar y aprender de usted. Muchas gracias, ha sido realmente un placer.